Metodología. La ciencia y el enfoque científico de Fred Kerlinger. Sus 4 ideas más importantes. Es necesario entender el lenguaje crítico y el enfoque científico para comprender la conducta humana. Además, es una extensión sistemática y controlada del sentido común. Los estereotipos limitan la comprensión y la ciencia genera teorías, explican fenómenos naturales y promueven la comprensión y desarrollo de predicciones. Los 4 métodos del conocimiento de Peirce. Tenacidad, influenciado por las ciencias pasadas ya establecidas. Autoridad, determinado por el peso de la tradición o sanción pública. A priori, una natural inclinación hacia la verdad. Ciencia, autocorrectivo, los conceptos son objetivos y susceptibles a ser probados. Visión estática y dinámica. La estática provee la información al mundo y el conocimiento. En cambio, la dinámica se enfoca en la actividad de la ciencia. ¿Qué es una investigación científica? Consiste en la búsqueda sistematizada, controlada, empírica y crítica de fenómenos naturales, la cual está orientada por teorías e hipótesis acerca de estos fenómenos. Enfoque científico de John Dewey. Consisten en problema, obstáculo, idea, hipótesis, razonamiento, deducción, observación, prueba, experimento. En el segundo texto, que trata de la ciencia, su método y su filosofía, de Mario Bunge. ¿Qué es la ciencia? Es una construcción de ideas del ser humano que se caracteriza por ser exacto, sistemático, verificable y racional para luego reconstruirse. Tipos de ciencia. Ciencia formal, que se adapta a las reglas, tiene una consistencia racional y trata entes ideales. En cambio, la ciencia fáctica se dedica a observar y analizar valores para producir cambios en las variables. Se adapta a los hechos. Método científico, el paso a paso. Se plantea un problema, se construye una hipótesis, se elaboran predicciones, se aprueban las hipótesis y finalmente se sacan conclusiones. Tercer texto, paradigma en competencia en la investigación cualitativa, de Guba y Lincoln. La naturaleza de los paradigmas. Un paradigma se considera creencia. Además, representa una visión del mundo que define y las relaciones con ese mundo. Hace referencia a algo que se toma como modelo. Además, como sistema de creencia, se basan en supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos. Las 3 preguntas del paradigma. Pregunta ontológica. ¿Cuál es la forma y la naturaleza de la realidad y por lo tanto qué es lo que podemos conocer de ella? Pregunta epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer y lo que puede ser conocido? Pregunta metodológica. ¿Cómo puede el investigador arreglárselas para averiguar si lo que él o ella cree puede ser conocido? Positivismo. En cuanto a la ontología, corresponde a un realismo ingenuo, reduccionista y determinista. La epistemología en este enfoque es dualista y objetivista, donde no hay influencia del otro. El enfoque metodológico sería experimental y manipulador. Se planean preguntas que son manipuladas para evitar influencias. En el otro enfoque, pospositivismo, la ontología hace referencia a un realismo crítico donde la postura de la realidad tiene que estar sujeta a un examen crítico. El enfoque epistemológico es un enfoque dualista, objetivista, modificado. El tercer enfoque metodológico es un enfoque experimental, manipulador y modificado que se utiliza pluralidad crítica para probar la falsedad de las hipótesis. Teoría crítica y las otras posiciones ideológicas relacionadas. La ontología hace referencia a un enfoque de realismo histórico como estructuras reales y naturales como factores sociales. Por ejemplo, la epistemología es transaccional y subjetivista. El investigador y investigado están vinculados, lo que provoca una influencia en la investigación. La metodología es dialógica y dialéctica, que requiere diálogo entre el investigador y el investigado. Constructivismo. La ontología es relativista, hace referencia a una realidad más individual. La epistemología es transaccional y subjetivista, desaparece la distinción entre ontología y epistemología y entrega hallazgos. La metodología es hermenéutica y dialéctica, donde a través de la conversación se intenta lograr desarrollar una buena investigación. ¿Cuál es el objetivo o propósito de una investigación?
positivismo y pospositivismo. El objetivo es una explicación. La teoría crítica es la crítica y transformación de las estructuras que generan separación social. En el constructivismo es entender y reconstruir las construcciones que la gente sostiene. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? En el positivismo consiste en hipótesis verificadas que pueden ser aceptadas como hechos o leyes. El pospositivismo consiste en hipótesis cuya falsedad no ha podido comprobarse. La teoría crítica consiste en visiones estructurales históricos que se transforman con el tiempo. El constructivismo son construcciones que se van moldeando según el diálogo y estudio. ¿Deben estar necesariamente en conflictos estos paradigmas? ¿Es posible acomodar estas visiones diferentes dentro de un solo marco conceptual? Positivismo y pospositivismo. Todos los paradigmas se pueden acomodar con una estructura en común para resolver los problemas de diferencia. Teoría crítica y constructivismo considera que los paradigmas son contradictorios. En conclusión, solo se podrá dar una resolución de las diferencias entre los paradigmas cuando surja un nuevo paradigma que sea más informado y sofisticado que los existentes.